Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Tu Guía de Vida. Mi nombre es Emilio Pérez y hoy estaremos hablando acerca de ese maravilloso regalo que Dios ha puesto a nuestra disposición a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, la salvación. Hoy en día el conjunto de paradigmas sociales nos ha llevado a creer que muchas de las cosas que practicamos no tienen sentido y que simplemente se hacen porque sí, por tradición o porque sencillamente la sociedad nos crea una supuesta obligación. Una de estas cosas la vemos reflejada en la figura del regalo. Muchos coincidirán que el regalo que se hace determina el aprecio que se tiene hacia quien es entregado. Otros estarán de acuerdo que debido a la presión social, costumbre o tradición, este se hace, sin tomar en cuenta ese sentimiento que debería caracterizarlo. Ahora bien, cuando hablamos de regalo, podemos definirlo como aquello que se da a alguien como muestra de cariño o consideración. Y eso es lo que en un principio realmente implicaba un regalo. Sin embargo, vemos como en la sociedad, al pasar del tiempo, ya esto pierde su esencia, al igual que las promesas. Comencé este lío de percepciones para entender que un regalo sencillamente es algo que se da por amor, cariño o consideración, y este es entregado sin que alguien lo merezca, es decir, por gracia, porque cuando hay amor no vemos si hay méritos para que pueda ser entregado, incluso, a veces, descartando lo que el receptor pueda o no hacer para obtenerlo, si no fuese un regalo, si no fuese un premio. En virtud de todas estas premisas podemos entender que la salvación no es otra cosa que un regalo que recibimos de Dios, pues esta es dada por amor, por gracia, sin mérito alguno, sin obra alguna que podamos hacer para poder recibirla. Hago hincapié en esto porque en muchos casos el egocentrismo nos llega a pensar que no es posible recibir algo a cambio de nada, que debemos ganarnos esa salvación. Sin embargo, siendo realistas, algo tan grande y maravilloso pudiese ganarse por nuestros propios medios cuando desde el principio de la creación nuestra carta de presentación ante Dios ha sido fallarle en todo momento. Para entender un poco más esta verdad bíblica que muchas veces se ignora o se tergiversa por las razones que sean, las cuales no tocaré en este momento, es importante tener en consideración ciertos aspectos básicos que a la luz de las Escrituras podemos llegar a entender, tomando en cuenta que el discernimiento proviene del Espíritu Santo y Él es quien convence y hace la labor. Por lo que pido a Dios que permita que esta realidad se haga manifiesta y se consolide en cada uno de ustedes. No importa si eres nuevo creyente o ya tienes tiempo siguiendo a Cristo. E incluso si solo crees que algo hay, como suelo escuchar en muchos que aún no conocen a Cristo, lo importante es que si estás escuchando esto es porque Dios te quiere mostrar algo que en mi caso no lo entendí sino hasta después de un tiempo en el Evangelio, cuando empecé a tomar alimento sólido, como lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 5, versos 13 y 14. Ahora bien, como les dije anteriormente, hablaremos de 4 aspectos importantes que deben considerarse acerca de la salvación. El primer aspecto a considerar en cuanto a la salvación es el saber cómo se obtiene y cuál es su propósito. Para ello, tomaré como referencia Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, el cual dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Haciendo la salvedad que tenemos que tomar en consideración el contexto de dicho pasaje, aquí el Señor nos revela a través del apóstol Pablo de una manera directa y clara que la salvación la obtenemos únicamente por la generosidad de Dios, a través de nuestra fe en Cristo, no por alguna obra que podamos hacer, sino como un regalo de Dios, como les decía anteriormente. En el verso 10 vemos cómo nos recuerda que somos obra de Dios, teniendo un origen común en Cristo, por lo que nuestro llamado y servicio debe ir conforme a las obras de Jesús, no para gloria de nosotros, sino de aquel que todo lo creó y por amor dio a su Hijo. Claramente vemos que las obras no producen salvación, la salvación produce buenas obras. La salvación es un regalo que se obtiene por gracia, por medio de la fe, no por obras. Otro aspecto importante, el cual también es tergiversado mucho, es acerca de la seguridad de la salvación. Promesa hecha por Dios. Y debo enfatizar esto porque sabemos que las promesas de Dios son para siempre, como lo vemos reflejado en algunos versículos como Números 23:19, 2 Timoteo 2:13, Hebreos 6:18, Salmos 89:34. Eso por nombrar algunas referencias. Creo que estas primeras afirmaciones bíblicas son las que dan perpetuidad a lo que vemos reflejado en Juan 5:24, el cual dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Y vemos como también en 1 Juan 5:13 nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. A muchos creyentes se les hace difícil entender estas cosas, pero la palabra de Dios es clara para quienes le buscan. Juan 5:24 es muy explícito en cuanto a ese regalo que recibimos con Cristo cuando le aceptamos. Es para siempre, y esa promesa la sella con su palabra, pues pasamos de muerte a vida desde el punto de vista espiritual. Luego vemos como 1 Juan 5:13 nos la vuelve a repetir haciendo hincapié en la confianza que debemos tener de que siendo salvos tenemos vida eterna. Ahora bien, encontrarán personas que piensen lo contrario acerca de la seguridad de la salvación, tomando en consideración versículos sacados fuera de contextos o mal interpretados. Para ello les digo que la respuesta está en la misma Biblia. Recuerden que su palabra no se puede contradecir. El tercer aspecto a considerar en cuanto a la salvación es relacionado a la vida del cristiano, ya que debemos entender que con la salvación iniciamos una relación eterna con Cristo, pues de esto se trata el llamado. Esta relación implica lo que es llamado bíblicamente crecimiento espiritual o discipulado, que no es otra cosa que someterse a la disciplina de Dios y santificación, que más allá de lo que muchos piensan es el constante proceso de cambio buscando a Dios y apartarnos del mal, ya que la vida eterna comienza al conocer a Cristo. Para tener una idea más clara de esto, tomaré la ilustración del matrimonio, ya que en él hay una boda donde se hace un pacto o promesa. Pero el matrimonio es más allá de dicha boda, pues allí existe una relación que comienza cuando dos personas, hombre y mujer, como es el orden perfecto de Dios, se casan y hacen un pacto. De allí en adelante conviven y desarrollan la confianza, la amistad, el amor, que debe durar toda la vida. Tomando en consideración que el amor no es un simple sentimiento, es una decisión, pero de eso hablaremos en otra oportunidad. Segunda de Corintios 5:17 nos aclara que las cosas viejas van a ir pasando y Dios comenzará a hacer todo nuevo en nosotros, entendiendo que es un proceso que nos acercará más a Dios a medida de que le sigamos con obediencia. No te desanimes porque obstáculos habrán y errores cometerás, pero serán usados por el Señor a través de su Santo Espíritu para perfeccionar esa obra que comenzó en tu corazón, como lo resalta Pablo en Filipenses 1:6. El último y cuarto aspecto al que me voy a referir va ligado al anterior, donde el libre albedrío de cada persona determinará qué tipo de persona queremos ser. Para esto, tomaré como referencia la parábola del sembrador encontrada en Marcos capítulo 4, versos del 14 al 20. Si no la recuerdas, te recomiendo hacer una pausa al video y releer un momento. En ella Jesús estaba sentado enseñando a mucha gente y les estaba hablando por parábolas como siempre lo hacía. Sin embargo, un grupo que había quedado cerca de él junto a sus 12 discípulos les preguntaron acerca de la misma y él se las explicó. Podemos ver claramente en esta explicación en Marcos capítulo 4 versos del 14 al 20 que pueden identificarse 4 tipos de personas que reciben el mensaje de salvación. La primera persona la identificamos en Marcos capítulo 4 versos 15 que dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí podemos identificar a la persona que se deja dominar por sus emociones, permitiendo que su corazón la palabra solo esté de visita, siendo de doble ánimo e inconstantes. La segunda persona que se identifica está en Marcos capítulo 4 versículos 16 y 17, que dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí se identifica a aquellos cuyo mensaje cala en su corazón y creen, pero no crecen, ya que no enraizan dicha fe y al momento en que las cosas se ponen duras, actúan como Pedro cuando negó a Jesús. La tercera persona la identificamos en Marcos capítulo 4 versículos 18 y 19, y dice: estos son los que fueron sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí vemos a aquellas personas que su apego a las cosas de este mundo no le permiten dar frutos, ya que el amor por lo material o su pecado no permiten que ame a Dios como debe ser. Pues sabemos que no podemos servir a dos amos, como sucedió con aquel rico que quería seguir a Jesús, pero no estaba dispuesto a apartar su amor de las riquezas por amor a Cristo. Por último, en Marcos capítulo 4, verso 20, identificamos al cuarto, y dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno.
vemos claramente cómo se identifica a aquellos que escuchan el mensaje, lo guardan en su corazón, lo practican y lo proclaman, dando el fruto adecuado y siendo luz para otros. Amigo, la vida del cristiano, como lo he dicho, es para valientes. Contrario a lo que piensan muchos, no es un camino fácil, pues cuando se es cristiano vienen desánimos, dudas y obstáculos que nos intentarán desviar del camino, que es Cristo Jesús, por supuesto, como lo vemos constantemente en la novela alegórica de John Buchan, titulada El progreso del peregrino, la cual recomiendo ampliamente. Sin embargo, debemos decidir crecer, permanecer y dar fruto. ¿Con cuál de estos te identificas? Y la pregunta más importante, ¿con cuál quisieras identificarte? Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo 16, 24, 25. Que si alguno quiere venir en pos de él, niéguese a sí mismo y tome su cruz y le siga. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de él, la hallará. Es momento de que atesoremos esas palabras bíblicas y entreguemos el control pleno de nuestras vidas a Cristo, para experimentar orden, plenitud y verdadera paz, dejando a un lado el deseo de ser feliz a nuestra manera. Porque al final a nuestra forma fracasaremos, perdiendo la vida y la plenitud que anhelamos. Dios es todo, y solamente con Él llenaremos cualquier vacío que nada puede llenar, ya que encontraremos verdadero sentido a la vida y podremos experimentar ese gozo, paz, alegría, plenitud y vida eterna que nos ofrece. Recuerda, amigo, Dios te ama, el problema es el pecado, Cristo es la solución, pero tuya es la decisión. Feliz y bendecido día, hasta el próximo video.